Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de variables. A pesar de que el tema parece secundario, es de lo más importante. Y hay varias clasificaciones que debemos entender sobre variables. La primera es nuestra definición de causalidad. Todos los estudios, todos tienen variable independiente, la que le pone el investigador. No todos los estudios tienen variable dependiente. Por ejemplo, un transversal solo tiene una variable predictora o independiente. Predictora. Un estudio de correlación tiene dos variables independientes porque una no depende de la otra, pero el resto de los estudios, que son la mayoría, tiene aparte su variable dependiente o de desenlace. ¿Qué es lo que resulta? Si el tratamiento A es efectivo para el coronavirus, por ejemplo, ahí tiene una variable independiente que es la que pone el investigador, y una variable dependiente que es lo que espera que afecte para bien o para mal. Si el dímero D es un factor de riesgo para mortalidad en COVID, el dímero D, esa la pone el investigador, es la variable independiente. Y la dependiente en este caso sería mortalidad, porque también puede cambiar y no afectar la mortalidad para nada. Esa es la variable dependiente. Entonces, primero, nos debe quedar muy claro que debemos tener una variable independiente a fuerzas. Y dependerá la naturaleza de la investigación, debemos tener una o más variables de desenlace o dependientes. Estas están contenidas en el título, en los objetivos, en la pregunta y por supuesto en la hipótesis, como ya lo habíamos discutido. Pero aparte, estas son las variables más importantes para nuestras definiciones. Pero aparte tenemos otras variables, como las variables universales. Todas estas son variables que debemos controlar. Variables universales como ¿cuál? La edad, el sexo, dependerá la naturaleza de la investigación, pero básicamente son buenos ejemplos la edad y el sexo, que las tomamos en cuenta en casi todas las investigaciones o en todas las investigaciones clínicas. Después vienen las variables de confusión. Variables de confusión son todas aquellas que pueden afectar el resultado. Por ejemplo, si yo trato un medicamento para bajar el colesterol, es obvio que la dieta y el ejercicio van a afectar el resultado de colesterol sérico. Son variables de confusión. Y se transforman en variables de control cuando el investigador ya las contempla y las analiza para ver que no hayan afectado mi variable dependiente. Bueno, a estas variables, a todas estas, normalmente la gente les hace un cuadrito que debe llevar 4 rubros. Uno, el nombre de la variable, obviamente. Eficacia de la vacuna contra COVID, ahí está, eficacia de la vacuna tipo X vacuna, esa es la variable independiente. Y la eficacia será ya el resultado, que será la de desenlace. A todas estas variables hay que hacerles 3 cosas. La definición conceptual. ¿Qué significa eso? El concepto, por ejemplo, diabetes mellitus, alteración metabólica de la glucosa, del metabolismo de la glucosa, etcétera, bla, bla, ese es el concepto. Definición operativa. ¿Qué es una definición operativa? Los criterios que utilizamos para definir esa variable. Por ejemplo, cetoacidosis diabética. La definición conceptual sería una alteración de las hormonas contrarreguladoras que afectan el sistema, bla, 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 bla. ¿Cuál sería mi definición operativa de la cetoacidosis? Que tenga una definición, que tenga glucosa mayor de 250, que tenga una acidosis metabólica con un pH menor de 7.3 y un bicarbonato menor de 15, cetonas en orina, y que por supuesto el paciente tenga clínica para eso. Entonces, ese es el criterio de una cetoacidosis diabética. La definición operativa es muy importante porque esta es la que se va a aplicar para ingresar a todos los pacientes. Paciente que no cumpla los criterios que ponemos aquí debe ser eliminado. Solo se ingresan, en este caso, por ejemplo, los que cumplan los criterios de cetoacidosis diabética. Y aparte que es una escala de medición. Entonces, nosotros hacemos un cuadrito. Pueden o no hacerlo, pero se estila hacer el cuadrito, donde se ponen las variables, donde van los 4 rubros. En el primer rubro va a ser en la variable. En el segundo rubro va a ser la definición conceptual. En la tercera va a ser la definición operativa, donde van a venir los criterios. A veces no son criterios, a veces es una escala que utilizamos.
Entonces aquí es donde viene la escala. ¿Cómo definimos mi variable que estoy analizando? Pues mi variable va a ser analizada de tal forma, con tal escala. Por ejemplo, la escala de depresión. Hay varias escalas, yo decido cuál y en base al puntaje digo que no tiene depresión, moderada depresión o alta depresión según mi escala. Y finalmente mi escala de medición. Sugerencia, y este es lo más importante, siempre va primero mi variable independiente y luego va mi variable dependiente. Para abajo, el resto de las variables que ustedes consideren. Primero las variables universales, luego las variables de confusión y de control, las que tengan, si es que tienen. Normalmente siempre vamos a tener variable independiente y variables de control normalmente. Aquí está el cuadrito. ¿De dónde sale la escala de medición? Mucho cuidado. Hoy por hoy hay muchas cosas que han ido cambiando, pero algunas cosas tenemos que seguirlas diciendo para fines didácticos. SPS, que es el paquete estadístico que utilizamos por excelencia para el análisis estadístico, valga la redundancia, solo trabaja con variables cualitativas y cuantitativas, no hace otra definición, de tal forma que no es necesario hacer demasiadas definiciones, pero para fines didácticos hay que decir qué es una escala de definición, cómo medimos esto para fines de análisis estadístico. La escala de medición la medimos en cualitativas, nominal o categórica. ¿Cómo es esto un ejemplo? El sexo. Hombre, mujer, es el mejor ejemplo. Una excluye a la otra, o eres hombre o eres mujer si estamos hablando de sexo en investigación. Puede haber otras variantes. Y ordinales cuando hablamos de grados. Por ejemplo, también son excluyentes, pero hay una relación entre sí. El ejemplo más claro es el cáncer. Cáncer grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Hay una relación de nivel entre ellos. Depresión leve, moderada, severa. Hay un nivel que lo relaciona entre ellos. Es una variable de tipo ordinal. La nominal o categórica son cuando se resuelve y es excluyente una del otro. Estado civil, casado o soltero. A pesar de que alguien pueda decir lo mismo, no. Es casado o soltero. Una excluye a la otra. Y en esta no. Hay grados. Hay un nivel de cada uno. Tiene úlcera grado 1, grado 2, grado 3, o grado 1A, grado 1B, etc. Son grados que se relacionan. Y las cuantitativas son números. Por ejemplo, el nivel de glucosa. Y lo vamos a dividir de intervalo o continuas. O a las de intervalo también se les llama discretas o discontinuas. Y a las continuas también de razón. No se preocupen mucho, esto es para llenar el cuadrito porque básicamente, insisto, SPS maneja solo la división entre cuantitativas y cualitativas. Las de intervalo, el 0 es arbitrario y puede manejar números negativos. Ejemplo, la temperatura es un número arbitrario. 0 de temperatura no significa que no exista el número. Y también maneja números enteros, nada más. Estas son las de intervalo, discretas o discontinuas, son lo mismo. Y las continuas, sí, el 0 es absoluto. Si yo digo en una forma hipotética 0 de glucosa, es que no tiene nada de glucosa en la sangre. Y aquí sí maneja fracciones. Entonces, en mi cuadrito, las variables que yo vaya a definir, si alguna de ellas en la escala de medición es numérica, pero contempla, por ejemplo, glucosa, esta debería ser continua. Por ejemplo, la edad debe ser una de intervalo o discontinua porque es un número absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se divide la escala de medición y sirve para llenar nuestro cuadrito. Variable independiente primero, la variable dependiente después, el resto de las variables, la definición conceptual, luego la definición operativa y la escala de medición para esto. Gracias y espero que les haya servido este video.